Muy buenos días, compañeros y profesora. Hoy vamos a estar compartiendo una pequeña clase sobre la farmacogenética y la producción de insulina mediante bacterias transgénicas. Como objetivos generales, como podemos ver, tenemos desarrollar el concepto de farmacogenética y demostrar cómo la producción de insulina mediante bacterias transgénicas es una aplicación de este concepto. En objetivos específicos tenemos definir el concepto de farmacogenética de diferentes perspectivas de campo de estudio, analizar los usos y aplicaciones de la farmacogenética en el desarrollo de la vida humana y demostrar cómo la farmacogenética ha logrado tratar la diabetes mediante la producción de bacterias transgénicas. En el marco conceptual tenemos las 5 palabras que más nos llamaban la atención mientras que hicimos el trabajo, por lo cual vamos a explicar cada una y dar su concepto. La farmacogenética es la ciencia genómica que estudia las acciones e interacciones entre los fármacos de cada persona en su función de sus genes. Es decir, la farmacogenética lo que estudia es cómo una misma pastilla puede ser diferente, puede tener una diferente reacción dependiendo de la persona. También tenemos la farmacología clínica. Es la especialidad médica que se ocupa de la evaluación de los efectos de los medicamentos en las personas y de promover su correcta utilización, tanto a nivel colectivo como en sus grupos específicos como en pacientes concretos. Muchas veces sabemos que en la caja dan medicamentos para ciertos grupos, ¿verdad? Como gente con presión alta, diabetes, obesidad mórbida también. Con este tipo de grupos se les da un tipo de medicamento diferente para cada uno de sus subgrupos. La siguiente palabra, bueno, no es una palabra, es más bien como un concepto, ¿verdad? Que es reacción metabólica. Es el conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula, ¿verdad? Se conocen con el nombre de metabolismo. Y estas reacciones se separan en dos, que existe catabolismo y anabolismo. Como siempre nos han dicho, ¿verdad? Anabolismo es sinónimo de construir y catabolismo es de destruir. El anabolismo se produce en la célula creando materia y tejidos, ¿verdad? Dependiendo de los procesos metabólicos que tengan que hacer. Y el catabolismo nos hace todo lo contrario, ¿verdad? Nos destruye la materia. Seguimos con un concepto que sería procesos de farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿verdad? Entre los factores asociados a la recepción de los medicamentos o asimilación de la misma, existen dos tipos de procesos en los que se engloban las influencias genéticas. Por un lado están los procesos farmacocinéticos, que se caracterizan por ser aquellos que se relacionan directamente con el metabolismo, ¿verdad? Como la velocidad de reacción, absorción, eliminación o la eficiencia de los medicamentos en el cuerpo humano. En contraposición, o sea, en lo contrario de, tenemos los procesos farmacodinámicos, ¿verdad? Son aquellos que directamente no interaccionan entre el fármaco y las estructuras moleculares. Son mucho más procesados por químicos. La farmacocinética estudia la absorción y la distribución del metabolismo y la excreción de los fármacos. Y la farmacodinámica es el estudio de las reacciones entre los fármacos y las estructuras moleculares y tisulares. Eso nos lo dijo Carradeo y Lamas. Por lo cual podemos decir que en base a lo anterior, ¿verdad? Los fármacos genéticos podemos decir sí, que los fármacos genéticos para la absorción de las sustancias se dividen en dos categorías claramente definidas por el proceso que lleva a cabo el organismo. Tenemos otro concepto muy importante, porque es casi que el hilo conductor de toda nuestra clase, que sería bacterias transgénicas. Cuando hablamos de bacterias transgénicas, tenemos que tener en cuenta que se podría decir que hablamos de cualquier organismo que haya tenido una alteración en su ADN, ¿verdad? Eso es una bacteria transgénica y que no es propio de su genoma, ¿verdad? A esos procesos se los conoce como transgen. De ahí el nombre de transgénico, por lo mismo. Por lo tanto, una bacteria transgénica es aquel organismo unicelular que su material genético original ha sido alterado para beneficio humano. Muchas veces tenemos bueno, desde hace mucho tiempo se viene diciendo, ¿verdad? Que también, o sea, se dice como verduras transgénicas y cosas así, es porque se ha ido alterando el ADN de esas frutas o esas verduras para que sean un poco más acordes o utilizables con la población afín. Por darles un ejemplo, digamos que usted tiene una muy buena cosecha de papa, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿cómo me gustaría poder tener ese ADN de esa papa durante todo
toda mi cosecha, digamos, de todos los años. Entonces se altera el gen de esa papa para poder, digamos, tener esa misma cosecha, como duplicar, duplicar y duplicar esa misma cosecha. De igual manera, con el compañero que pronto va a empezar a exponer también, vamos a ver cómo él mismo nos va a ir explicando cómo las bacterias transgénicas nos ayudan en la producción de la insulina. En el capítulo 1 de esta clase vamos a estar explicando la farmacogenética, concepto y su campo de estudio. Como ya lo expliqué anteriormente, la farmacogenética es aquella que estudia todas las variables que hay dentro de los genes de una persona para poder hacer que el fármaco actúe de mejor manera, ¿verdad? Por tanto, cuando sabemos que por ejemplo, cuando nos dicen que en algún lugar o en el seguro o en algún hospital nos preguntan que si es alérgico a algún medicamento, es por el hecho de que ese fármaco no es compatible con los genes de esa persona, ¿verdad? Entonces, son fármacos que todavía no se han podido llegar a un nivel donde no le haga daño a nadie, por decirles algo, ¿verdad? De que ninguna persona sea afectada, o sea, físicamente, pues, por ese fármaco. Por darles un ejemplo, digamos, cuando se comenzó a consumir el ibuprofeno, ¿verdad? O alguna pastilla así que sea el ibuprofeno o en caso de las mujeres, digamos, la Orival y cosas así, no a todas las mujeres les cae bien la Orival, ¿verdad? Porque, digamos, la Orival no es hecha para todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas mujeres que pueden darle dolor de cabeza o pueden tener alguna reacción alérgica. Es por lo mismo, porque ese fármaco no está como adaptado a todos los genes, ¿verdad? Entonces, por eso en algunos casos son reacciones alérgicas. Eso es lo importante de la farmacogenética porque es lo que nos ayuda a que poco a poco todos los fármacos puedan ser consumidos por la mayoría de personas que se puedan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda la farmacogenética, es ir avanzando poco a poco para que ninguna medicina nos haga daño. Su campo de estudio es mayormente ese, ¿verdad? Digamos, ir poco a poco avanzando con las medicinas para que, digamos, cuando tengamos algún malestar, ya sea físico o emocional también, porque muchas veces, digamos, a las personas con algún tipo de depresión o algo así, le mandan a consumir fármacos para lo mismo, ¿verdad? Para producir serotonina y dopamina, ya que las personas no se sienten acordes como deberían de sentirse normalmente, ¿verdad? Pero ese tipo de fármacos también, digamos que todo vaya como en la misma línea para poder consumirlo de una mejor manera y sin una reacción secundaria. Buenos días, en este segundo capítulo hablaremos sobre las aplicaciones que tiene la farmacogenética en la vida del ser humano. Por un lado, está el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, siendo el mayor beneficiado sin duda alguna el cáncer de pulmón, ya que se aumenta hasta un 15% la aceleración de tratamiento del mismo cáncer, siendo incluso más efectiva que la quimioterapia. El cáncer de pulmón es de los cánceres más dañinos a nivel mundial y si no se detectan a tiempo pueden ser mortales. Entonces, con los fármacos genéticos, gracias a la implementación de ellos, se puede detectar el cáncer de forma más temprana y tratarlo de una forma más acelerada. En un segundo plano tenemos el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y el virus de la hepatitis C, que cabe destacar que la hepatitis C la sufre en 2/3 partes de la población mundial, siendo la mayoría de estas personas que no presentan síntomas o que no conocen que la padecen. Sin embargo, debido a su fase de transmisión, es uno de los virus más comunes a nivel mundial. En el caso de que los casos se complique un poco, para ambos virus, se ha dado cuenta, o los expertos se han dado cuenta, que el tratamiento con fármacos genéticos han ayudado mucho a la absorción de los tratamientos y a una mayor eficacia en los tratamientos de los mismos. En el caso de las terapias biológicas, podemos decir que destaca el tratamiento farmacológico que se le da a la artritis reumatoide, y que es una de las
terapias biológicas más utilizadas en los últimos años debido a su gran eficiencia a la hora de asimilar los medicamentos en sí. Por otro lado, tenemos las enfermedades vasculares, que pasa un fenómeno muy parecido, ya que existen algunas enfermedades vasculares que van a verse beneficiadas por el mejoramiento o el aumento de la asimilación de los medicamentos utilizados para su tratamiento. Y por último tenemos una aplicación en la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial es una de las enfermedades mayormente padecidas a nivel mundial, gracias a la implementación de un gen que codifica un aminoácido muy importante en la secuencia de esta proteína. Se puede mejorar la recepción del medicamento hidroclorotiazida, que sabemos que es el medicamento más importante para el tratamiento de la presión arterial a nivel mundial. En este tercer capítulo hablaremos sobre las bacterias transgénicas en la producción de la insulina. Como sabemos, la insulina es una hormona que produce el cuerpo para controlar los niveles de glucosa que llegan a nuestro cuerpo por medio del azúcar y las harinas que consumimos. Es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, pero el consumo en exceso acarrea problemas, sobre todo con el tiempo, que pueden ser perjudiciales para la salud del ser humano. Y siendo la diabetes la enfermedad más importante producida por el mal uso o la mala administración de insulina al cuerpo por medio de nuestro organismo. La insulina fue cristalizada por primera vez en 1926 y para 1955 Sanger consigue descifrar su composición, obteniendo de esta forma dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos, que vamos a llamar la cadena A y la cadena B respectivamente, y que se unían por un puente disulfuro, establecidos entre los varios residuos de cisteína. Poder conocer esta formación que tiene la insulina, entonces llevó a que se pudiera cada vez más llegar a una insulina para la cual fuera de fácil administración y que sirviera de una manera bastante universal para los pacientes que padecían enfermedades como la diabetes. Según Grima, 2012, la insulina fue una de las primeras proteínas cristalizadas y fue la primera en ser secuenciada. Luego de estos estudios, anteriormente se obtenía la insulina del cerdo, que era una de las insulinas más parecidas a la humana, debido a las características omnívoras que tenemos ambas especies. Sin embargo, al ser una insulina de otra especie, evidentemente tenía algunos problemas. El principal de ellos era el rechazo por parte de ciertos pacientes. Habían algunos pacientes que no podían o no toleraban la insulina del cerdo, entonces no se le podía administrar este tipo de insulina. Entonces fue para el año de 1978 que unos investigadores con la cepa de la bacteria conocida como Escherichia coli, que se encuentra comúnmente en nuestro intestino, remodelaron su material genético añadiéndole un gen sintético que contenía el código de la fabricación de la insulina del tipo humano. Así fue inducida la bacteria para crear este tipo de insulina, y de esta forma
fue que hemos podido utilizar la farmacogenética en la producción de insulina, lo que hizo que la insulina fuera mucho más barata de producir y que además fuera mucho más universal, que era el problema que tenía la insulina de cerdo. La insulina ahora producida por bacterias es una insulina que sirve a la mayoría de las personas. Por acá podemos ver la estructura que tiene la insulina. La insulina está hecha de dos cadenas, una cadena A y una cadena B. La cadena A tiene 21 aminoácidos, en cambio la cadena B tiene 30 aminoácidos. Ambas cadenas están unidas por dos enlaces de disulfuro que siempre están entre dos aminoácidos cisteína cada uno. La cadena A inicia con una glicina. Además también tenemos un tercer puente de disulfuro dentro de la misma cadena, de la cadena A o la cadena principal. Cada una de las cadenas inicia con un grupo amino y terminan con un grupo carboxilo. A modo de conclusión, podemos sacar varias enseñanzas sobre este trabajo de investigación. Por un lado, pues nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen los fármacos, las medicinas, las inyecciones, las pastillas para la salud del ser humano en general. Desde hace varios años, siglos, se viene trabajando en la mejora de este tipo de medicamentos para la salud, y esto ha beneficiado de una forma directa al ser humano, ya que le ha dado mayor longevidad y le ha dado mayor calidad de vida. Por otro lado, podemos decir que también las investigaciones transgénicas o el uso y la manipulación del material genético ha traído muchos beneficios para el ser humano. Hemos visto cómo sobre todo el sector salud es el más beneficiado con este tipo de investigaciones que han mejorado la salud del ser humano en general. Y por último, también podemos deducir que la insulina es una de las hormonas más importantes para el ser humano, y que gracias a este tipo de medicamentos transgénicos o farmacogenéticos que hemos visto acá, nos hemos dado cuenta que muchas personas alrededor del mundo se han visto beneficiados para poder tratar su enfermedad, algo tan importante como mejorar su calidad de vida y poder tener una vida relativamente normal. A continuación, vamos a estar viendo un pequeño video sobre bacterias transgénicas, ¿verdad? Que es lo que nos acaba de explicar nuestro compañero. Pero para que nos quede un poquito más claro, lo vamos a ver en un video que está bastante interactivo, la verdad. Y para luego de esto abarcar algunas dudas que tengan nuestros compañeros. El uso de las bacterias transgénicas tiene una gran ventaja, y es que son seres vivos sencillos, en los que solo hay que insertar un plásmido con el ADN transgénico que nos interesa.
y tanto su crecimiento como su cultivo es rápido y asequible económicamente. Se suele insertar un gen en corieta para que al expresarse obtengamos un producto de utilidad para los humanos. Vamos a ver el ejemplo de la obtención de bacterias para la producción de insulina humana. El páncreas es el órgano encargado de producir la hormona insulina. Esta pasa a sangre. En esta animación la podemos identificar con la forma de un asterisco. Y se encarga de regular el metabolismo de los glúcidos y hacer que la glucosa pueda entrar en el interior de las células. Las personas diabéticas, su páncreas no es capaz de producir dicha hormona, con lo cual sus células no son capaces de alimentarse adecuadamente, lo que puede conllevar a la muerte celular y orgánica. Por ello, deben vigilar sus niveles de glucosa en sangre diariamente y de forma regular antes y entre las comidas. Y administrarse insulina sintética como tratamiento para regular que esos niveles sean equilibrados en sangre. Antiguamente, el tratamiento de la diabetes se hacía utilizando insulina procedente del páncreas de terneros o de cerdos, y que no era tan efectiva como la humana. Era un tratamiento caro porque obtenerla y aislarla era difícil. Hoy en día se produce insulina humana utilizando microorganismos, concretamente bacterias transgénicas. La insulina es producida en las células beta que se encuentran en los islotes de Langerhans, en el páncreas en su porción endocrina. Se sintetizan como una prohormona que tiene 3 polipéptidos, B, C y A. Al activarse la prohormona, el péptido C se desengancha quedando los péptidos A y B unidos por puentes disulfuro y haciendo que la hormona quede activa lista para actuar. En la producción artificial de la hormona se utilizan 2 cepas distintas de E. coli, que sintetizarán los polipéptidos A y B. Posteriormente, se aíslan ambas cadenas y se unen por procedimientos químicos dando la insulina. ¿Cómo se consigue una bacteria transgénica que produzca la hormona? Primero elegimos el vector, es decir, la molécula en la que se introducirá el gen que se va a clonar. En este caso será un plásmido bacteriano. En segundo lugar, se localiza la región del ADN humano donde se codifica para los polipéptidos A y B de la insulina. Se cortan de su lugar de unión y se extrae el ADN del núcleo por lisis celular. En tercer lugar, se corta la secuencia del vector en el plásmido y el ADN humano aislado con una misma endonucleasa. Para ello se utiliza la misma enzima de restricción, consiguiendo así extremos cohesivos idénticos. Después, hay que unir los plásmidos a los fragmentos de ADN con ayuda de una ligasa, y así obtenemos una molécula de ADN recombinante. Ahora se debe insertar el ADN recombinante en la bacteria hospedadora. Para ello, los plásmidos se mezclan con las células hospedadoras con el fin de que las bacterias los incorporen. Ahora hacemos que crezcan y se reproduzcan las bacterias utilizando un medio de cultivo. Como sabemos, no todos los plásmidos podrán incluir el ADN que nos interesa, solo algunos. Por ello es necesario seleccionar las bacterias que sí tienen el plásmido recombinado. Para eso se les suele insertar un gen de resistencia a antibióticos. Así será fácil seleccionar las colonias que hayan incorporado el gen y se eliminarán las colonias no recombinantes. Posteriormente, se utilizan medios de cultivo para la producción industrial de la insulina.